Pero bien, el trabajo práctico consistía en eso, consistía verdaderamente en que ustedes también ensayen o empiecen a practicar lo que es escuchar, porque es fundamental. La función del abogado en un juicio, una de las funciones más importantes es la de abogar, ¿no? La de hablar, la de poder persuadir con la palabra, la de poder racionalmente hilvanar los hechos para lograr un relato coherente y conciso y convincente para el jurado, pero previo a eso, algún aspecto que muchos profesores de oratoria se olvidan, o profesores de litigación oral se olvidan, es que el abogado primero tiene que aprender a escuchar muy bien. O sea, debemos escuchar perfectamente qué dicen los testigos, o sea, todos los sujetos que a un proceso o a un juicio aportan información, los peritos, los testigos, etc. Por lo tanto, el trabajo práctico consiste en eso, indudablemente que ustedes aprendan a escuchar detenidamente lo que dice la víctima sobre su experiencia personal. Les recuerdo que el video que tienen ustedes como complemento del trabajo práctico sobre trata de personas es una víctima verdadera de trata de personas, no de este país, sino de un país de Centroamérica, pero es una víctima verdadera. La experiencia que cuenta es real, le pasó verdaderamente en su vida, y es importantísimo que ustedes escuchen, ¿no? Que sepan captar cuáles son las vivencias que cuenta ese objeto que incorpora información. Y el trabajo práctico está centrado también en que ustedes se pongan en el rol de acusadores, es decir, de fiscales, que se pongan a analizar la acusación, que es mucho más fácil acusar que defender, ¿no? Es muchísimo más fácil, por eso esa es la idea. Así que yo les pediría a aquellos que han ya entregado el trabajo práctico que tienen todavía 48 horas, si lo quieren revisar me lo pueden mandar de nuevo. Y hay otro punto también que vi en un par de trabajos prácticos que ya recibí, es que le imputan conductas distintas al tipo penal que estamos viendo. Es decir, algunos han analizado el caso de la víctima de trata y le han imputado a determinados partícipes o personajes del relato, le han imputado delitos de encubrimiento o delitos contra la propiedad, etcétera, que no era la idea del trabajo práctico. O sea, indudablemente en el relato se van a ver involucrados muchos tipos penales, no solamente los tipos penales relativos a la trata de personas, pero la idea es que ustedes identifiquen las conductas de trata de personas, no se extienda más allá sobre otros tipos penales o otros delitos, incluso algunos delitos que todavía no alcanzamos a ver, porque bueno, pueden cometer errores entendibles, pero que no es necesario que se metan en camisa de once varas, hablando sobre delitos de encubrimiento, de robo, etcétera, sino que analicen tanto al comisario, a la amiga, o a la persona que cuidaba el prostíbulo, que analicen las circunstancias, si existe alguna participación en el delito de trata de personas, en alguna de las tantas conductas que contiene el 145 bis, que son muchas, desde ofrecer hasta recibir y acoger. Hay otros que han identificado ahí la reducción a servidumbre o condición análoga, sí, lo entiendo, pero no es esa la idea. Otros han encontrado también figuras relativas a la prostitución, es verdad, pero estamos hablando de personas que acogen o reciben personas para eh, eh, mantenerlas en una situación de explotación, que es distinta. Recibir a una persona para mantener la situación de servidumbre no es lo mismo que recibirla para mantenerla en el estado de explotación. La explotación es un concepto específico de la trata de personas. Por lo tanto, ese es el concepto que deben analizar ustedes. Por eso yo les decía que no es nada fácil el trabajo práctico, es un trabajo práctico complejo. Si ustedes quieren, yo no tengo problema de extender la presentación del trabajo hasta el martes que viene, para que ustedes tengan una mejor visión sobre el tema y puedan completar bien las consignas. No hay ningún problema, si a ustedes les parece, yo les extiendo el plazo de presentación hasta el martes que viene, a mí me da lo mismo, no hay ningún problema. Pero me gustaría que le presten atención a las consignas y vayan por ese camino. Dejen de preocuparse porque hay una figura de encubrimiento o porque hay una figura relativa a violación de los deberes de funcionario público, y que no tienen que ver con el caso ni con la trata de personas, y que se centren más en ese funcionario público, qué conducta de trata de personas cometió y si es agravado o no la conducta conforme las agravantes que contiene el tipo de trata de personas. Indudablemente van a concursar otras figuras
de delitos contra la administración pública, pero no es el tema, ¿no? Si no sería una especie de examen acumulativo o sumativo de todos los conocimientos de la materia, no es la idea. Si ustedes quieren, extendemos entonces, vamos a hacer así, vamos a extender, no hasta el 13, sino hasta el martes, sería, el jueves 13 era hasta el jueves 20, ¿le parece? Si quieren, lo extiendo hasta el jueves 20. Yo no tengo problema, prefiero que hagan bien el trabajo práctico y no que terminen presentando un trabajo defectuoso. Voy a poner acá para que quede registro. 20 de agosto, 17 horas, fecha límite para presentación de TP de trata. ¿Tá? Vamos a extender la fecha hasta el jueves 20. Aquellos que ya enviaron el trabajo práctico lo pueden enviar de nuevo, no hay ningún problema. ¿Está? No hay ningún drama. Envíenlo de nuevo, pero hagan un relato en el cual piénsense ustedes que ustedes están parados frente a un jurado popular de personas comunes, que son albañiles, docentes, colectiveros. No sé, la persona que a ustedes se le ocurra, usted le tienen que contar qué es lo que pasó. Y explicarle también cómo los tipos penales se configuraron, ¿no? Pero tienen que explicarlo con un lenguaje claro y que se pueda entender. Acá me preguntan si se imputa siempre una sola agravante, la de la pena más alta. Se pueden imputar la cantidad de agravantes que estén imputadas en el hecho. La multiplicidad de agravantes no aumenta la pena. Pero si hay muchas agravantes en una conducta, tienen que imputarle todas las agravantes, no solamente una. ¿Me entienden? No importa si es funcionario público, si las víctimas son más de 3 personas, o si se van multiplicando estas agravantes, las citan a todas, pero la multiplicidad solo tiene que ver, puede ser a la mensuración de la pena, pero no aumenta la penalidad, no suma. Usted dice que tenemos que hacerlo de nuevo y reverlo, si quieren. Si quieren, aquellos que ya lo enviaron, lo pueden revisar y volverlo a enviar, y me lo envían y me dice: mi doctor, acá le mando de nuevo mi trabajo revisado y corregido. Y yo elimino el anterior y me quedo con el nuevo. Si no, no hay problema, ya lo mandaron, no hay drama, queda como está, pero indudablemente yo voy a tener que hacerlas, en el momento de calificar, voy a tener que hacer las observaciones pertinentes, porque me parece que probablemente la consigna no haya sido muy clara, por ahí fallé yo, no tengo ningún problema en reconocerlo. Pero la idea es que ustedes hablen con un lenguaje no abogadil, para que se entienda así. Que no, o sea, que el lenguaje de ustedes como juristas, como futuros abogados, sea un lenguaje indudablemente no coloquial, no un lenguaje vulgar que puede tener cualquier persona en la calle, un lenguaje instruido, refinado, técnico, pero no que sea un lenguaje de un cierto nivel o de una determinada sofisticación para que no lo pueda entender cualquiera. Después, cuando ustedes el día de mañana, ustedes quieran seguir la carrera de investigador y tengan que redactar un paper o tengan que hacer una tesis de cualquier carrera de posgrado, sí, van a tener que utilizar lenguaje extremadamente técnico y sofisticado para escribir eso, pero acá les estoy pidiendo que ustedes sean fiscales, y los fiscales no son científicos, no son investigadores jurídicos. Los fiscales son personas que le cuentan a un jurado que tienen un caso y de qué trata ese caso. El funcionario, preguntan acá, miramos dentro de la trata para imputarlo. Claro, exactamente, el jefe de policía, usted tiene que tratar de imputarlo dentro de una figura que tenga que ver con la trata. Si hay otra figura que pueda haber, indudablemente hay figuras relativas al funcionario público, en el comisario, eso no hay ninguna duda, pero son figuras que ustedes no vieron todavía. No tiene sentido. No tiene sentido porque no. Fíjense si tiene alguna figura relativa a la trata, ¿no? Con la figura de trata. Sí, el que ustedes quieran, no importa ahora que me digan, el que ustedes quieran. Ustedes pueden imputar lo que ustedes quieran, pero que tenga relación con la trata. No encubrimiento, no mal desempeño de funciones públicas o abuso de autoridad, como han puesto algunos, que puede ser sí que se esté verificando, pero estamos acá en presencia o sea, estamos tratando el tema de trata, ¿no? Que eso sería la idea más o menos. ¿Está? Bueno, bien. Hay poca gente hoy, somos 38, solemos ser más.
vamos a compartir pantalla, ¿no? Vamos a empezar con esto. Así vamos a charlar un rato sobre lo que es la trata de personas, sobre todo lo que tiene que ver con el tipo penal, ¿no? Vamos a tratar de poner esto ahí, no queda en otro lugar más que en ese. Esto vamos a minimizar y vamos a arrancar un poco con el tema específico. Espero que lo hayan entendido ustedes, ¿no? Lo que yo les quise decir no es la idea. O sea, la idea es que les sirva a ustedes el trabajo práctico, no a mí. O sea, si yo me vanaglorio, me regocijo en la corrección y destacando, no me sirve. Lo importante es que ustedes estén preparados el día de mañana cuando salen al ejercicio de la profesión o no van a poder ser jurados, porque casi todas las leyes o los códigos provinciales que instauran el juicio por jurado, como por ejemplo el del Chaco, que ahora se instauró, en el Chaco ya hay juicio por jurados, no sé si sabían ustedes. En el Chaco hay juicio por jurado, en Corrientes todavía no, pero en el Chaco hay juicio por jurado, en la provincia de Buenos Aires hay juicio por jurado, muchas provincias del sur tienen juicio por jurado. El relato que ustedes tienen que hacer si son fiscales algún día no puede ser un relato jurídico técnico como lo hicieran si van a defender una tesis doctoral o una tesis magistral o de especialización en la investigación jurídica. No pueden hablar de esa manera porque el jurado no los va a entender. Y si el jurado no los entiende, va a absolver al imputado. Y pueden ustedes estar haciendo peligrar su trabajo como fiscales, ¿no? De todas maneras, eso es para que ustedes vayan practicando. Este tipo de trabajo práctico les sirve incluso para el ejercicio de la profesión, para aquellos que trabajan en el Chaco acá, o van a trabajar en el Chaco ejerciendo la profesión, ya tienen que prepararse para este tipo de aventuras porque el jurado ya está instaurado. Bueno, bien, habíamos visto nosotros la figura de trata de personas y habíamos visto o sea, teníamos que continuar con los antecedentes normativos. Yo no me recuerdo si en la clase anterior alcanzamos a ver esto, ¿no? Estas listas que yo les traigo acá de instrumentos, o si se quieren, la lista cronológica de los instrumentos que han sido importantes para la instauración del tipo penal de trata. Habíamos visto que, yo les había recordado que la figura de trata de personas tiene un antecedente muy importante en la Argentina, en lo que es mayoritariamente la trata de personas con fines de explotación sexual. Hablamos de la historia, los antecedentes históricos en la Argentina, hablamos de Raquel Lieberman, ¿se acuerdan de esta mujer que vino de Polonia y que fue captada por una red de trata y fue obligada a ejercer la prostitución después de enviudar y pudo escapar de esta red de trata? No sé si ustedes lograron buscar algo de información sobre Raquel Lieberman en internet, hay mucha información sobre ella. Bueno, ella hizo una denuncia, escribió una carta muy importante, después si puedo y encuentro la carta en un PDF, pues larga la carta. Si encuentro la carta en un PDF, la voy a compartir en el canal de Telegram para que la lean. Hice una carta muy sentida, llamando a la rebelión de las mujeres que estaban sometidas como ella y a liberarse, etcétera. Bueno, y tenemos acá los distintos, a partir del año 2000, la firma, digamos, del Protocolo de Palermo como antecedente normativo más importante, la convención que reprime o combate la trata de personas, especialmente niños, en mujeres y en niños, la ratificación que tiene su protocolo de Palermo, ¿no? La ratificación en 2002 del protocolo de Palermo, que es el corazón, ¿no?, de la figura de trata de personas, porque ahí contiene los elementos más importantes del tipo penal, y además el protocolo de Palermo contiene otras instituciones o institutos importantes relativos a la protección, contención y reinserción de las víctimas de trata. Yo les recordé en la clase pasada que digamos, el rescate de una víctima de red de trata no es una tarea fácil. ¿Por qué? Porque el tratante o la organización, que está siempre detrás de una organización criminal, no va a permitir bajo ningún aspecto que la persona que formaba parte de la organización, como que estaba dentro de la organización de trata de personas, se libere así tan fácilmente y pueda delatarlos o indicar quiénes son los partícipes o los financistas o los tratantes en este aspecto. Por lo tanto, el Estado no solo tiene que apuntar las políticas hacia la represión de esta forma de delito, sino también a la prevención y a la promoción de la lucha contra este delito y la prevención de que se cometa este delito a través de la educación. Creo yo que la educación es lo más importante
en este aspecto, o sea, deben las mujeres y los hombres, los niños, conocer cuáles son las técnicas que utilizan los tratantes para la captación de sus víctimas. El Estado también tiene que, hablando más en macro, ¿no? El Estado también tiene que propender a la eliminación de toda forma de desigualdad y de marginalidad, que son los caldos de cultivo donde los tratantes captan y reclutan a sus víctimas, es decir, una persona que casi siempre las personas víctimas de trata van engañadas, bajo la modalidad fraudulenta, van engañadas con la promesa de conseguir una mejor calidad de vida, un mejor trabajo, etcétera, y terminan como la víctima que vimos en el trabajo práctico, cayendo en la red de trata. Hay otras modalidades de captación, como la del príncipe azul, o las modalidades violentas, que son las del secuestro. Hay otras modalidades, pero la modalidad de esta es la modalidad del engaño, del fraude, se nutre más de personas en estado de vulnerabilidad o de bajas condiciones económicas que necesitan inmediatamente recuperar su nivel de dignidad de vida y apelan a promesas maravillosas de mejoras laborales o de viajar a grandes ciudades para conseguir mejoras en sus condiciones de trabajo, y ahí es donde la trata para explotación sexual, donde encuentra su mayor cultivo. Las otras formas de trata también se nutren de la marginalidad. Si ustedes piensan en la forma de explotación laboral, digamos, la forma de explotación de trabajo forzoso, ustedes conocerán que en la Argentina, sobre todo en Buenos Aires, hay o se han desbaratado muchísimas redes de trata laboral con los denominados talleres clandestinos, donde se confecciona ropa, es decir, son trabajadores textiles que están bajo la figura de trata porque están en condiciones pésimas de trabajo, sin sueldo, se les retienen los documentos, casi siempre son inmigrantes, a pesar de que no están privados de su libertad, están bajo una figura de trata, más con la reforma de la ley 26842, donde el consentimiento, que ahora vamos a ver, dejó de tener cualquier incidencia en la tipicidad. Bueno, esa figura se da también, muy importante. La figura de trata laboral es una problemática importante, no solo en las ciudades con los talleres textiles, sino también en las zonas rurales con la trata o la explotación del trabajo rural, ¿no? Verán trabajadores golondrinas que vienen a las cosechas y están en condiciones muy paupérrimas de vida, y eso constituye figura de trata también. Es decir, van a notar ustedes que lo más importante o lo más sobresaliente de la trata es la trata para la explotación sexual, pero el concepto de explotación, como vamos a ver ahora, tiene muchas formas que contienen la forma de explotación, tiene muchas variantes, ¿no? Tenemos en el año 2012 la modificación mediante la ley 26842, que es la ley, la última, ¿no?, que ha suprimido la cuestión del consentimiento, tan importante, pero antes en el 2008 tenemos la primera, la sanción de la ley 26364, que incorporó el tipo del 145 bis de trata de personas como lo conocemos hoy. Antes, la trata de personas constituía un delito contra la integridad sexual que consistía en hacer ingresar a una persona por las fronteras del país para ejercer la prostitución. Esa era la vieja forma de trata de personas, que tenía indudablemente una raíz en ese antecedente que vimos en la clase pasada o en el anterior encuentro, pueden verlo ustedes en el video en el canal de YouTube. Tenía su antecedente en las inmigraciones de la Europa Oriental, donde las mujeres venían y una vez que llegaban a la Argentina eran captadas por estas asociaciones de maleantes y de tratantes, la Mileu, y después la Suite Migdal, ¿no?, que son estas asociaciones de socorros mutuo Varsovia, todo ese tipo de organizaciones que utilizaban las mujeres para la explotación sexual. Ese viejo concepto de trata fue eliminado, y esta figura de trata nueva que nosotros podemos conocer a partir de la sanción de la 26364 se desprende indudablemente de su raíz de lo que es el protocolo de Palermo, ¿no?, donde contiene el concepto de trata del protocolo y el concepto de explotación del protocolo, que lamentablemente no termina coincidiendo como debería coincidir con nuestro tipo penal, pero bueno, ahí está. Y sobre todo se trasladó la figura de la trata de personas hacia los delitos contra la libertad, aunque particularmente la libertad ambulatoria o la libertad de movimientos no es el bien jurídico protegido en general, sino Bompard tiene una definición muy interesante que dice que el bien jurídico es la libertad de disponer, la libertad de disponer de su propio cuerpo, digamos. Eso sería el bien jurídico protegido. Pero estos tipos penales, como el de trata de personas, son tipos de los que se denominan pluriofensivos, es decir, afectan muchos
muchos bienes jurídicos de la persona que está sometida a la trata de personas. Ustedes habrán visto, ¿se acuerdan cuando vimos las diferencias entre trata de personas e inmigración ilegal? Ahí más o menos se notaba lo que yo les decía. Eh, Tanto en la importancia que tiene el Estado en la protección de la víctima de trata cuando es rescatada de la red, porque recuerdan ustedes, como decía ese cuadro que vieron ustedes en el video anterior, una de las características es que el inmigrante ilegal tiene una relación circunstancial y efímera con el coyote, con el traficante de inmigrantes. Sin embargo, la víctima de trata tiene una relación permanente y coactiva con la organización de trata, lo que es muy difícil de romper. Ahí van a encontrar ustedes una de esas características que pudieron ver ahí. Aquí se nota lo que yo les estaba hablando. La modificación del 2012, que es mediante la sanción de la 26842, la primera, la 26364, se produce a partir de un hecho, digamos, ustedes notarán que la firma y la rectificación del protocolo del 2002 hasta el 2008, nadie hizo nada en la Argentina por la trata de personas, el Estado verdaderamente no se preocupó ni se ocupó del tema, hasta que en el 2008 se sanciona la 26364 a partir de un hecho trascendente en la vida social, que parte de la repercusión periodística de un caso particular de trata, que es el caso Marita Verón. A partir del caso Marita Verón y de la militancia que hace sobre el tema de trata de personas su madre, que se llama Susana Trimarco, a través de una fundación que lleva el nombre de Marita Verón, y que también ahora está involucrada la hija de Marita Verón, que ya es una mujer grande. Cuando la secuestraron a Marita Verón era una niña, ahora ya creció, y está también en el trabajo relativo a la protección y la contención de las víctimas de trata. A partir de ese hecho, el de Marita Verón, es cuando el Estado argentino, a partir del reclamo social y de la visibilización del problema, se pone en campaña y, bueno, sanciona la ley 26364 y se incorpora al Código Penal la figura de trata de personas del 145 bis como lo conocemos hoy, a partir con toda la fuente relativa a esto que estamos sabiendo acá, los antecedentes normativos, que es el Protocolo de Palermo. Todo transcurrió, es decir, la figura de la trata de personas del 145 bis bajo la forma de la 26364 era la figura muy parecida a la que tiene el Protocolo de Palermo, es decir, la trata de personas consistía en la captación. Fíjense que después se reforma, eso se incluye la conducta de ofrecimiento, está incorporada por la 26842, pero era la captación. Cuando se realizaban todas estas figuras: captación, transporte, traslado, recepción, acogida, etcétera, todas las conductas que están en el tipo penal, cuando se realizaban por medios típicos, como exige el protocolo, es decir, mediante coacción, violencia, fraude, etcétera, etcétera, etcétera. Esos elementos estaban indicados como formas de comisión delictiva, es decir, que bajo esa impronta el consentimiento de la víctima excluía la tipicidad. Después, el segundo hecho conmocionante en la sociedad argentina, que es su antecedente normativo, que es la ley de 2012 y la modificación de la 26842, se produce cuando en el juicio oral que se sigue en contra de todos los imputados o supuestos autores de la trata, del secuestro y captación de Marita Verón bajo la figura de trata de personas, son absueltos en el 2012. Eso provoca un gran revuelo en la sociedad. Los legisladores hacen siempre lo mismo, que es preocuparse de manera superficial, tratando de modificar el Código Penal, casi siempre aumentando las penas o haciendo alguna modificación de carácter simbólico que no tiene ninguna utilidad cierta en la contención o en la solución del problema social que es la trata de personas, y sancionan la 26842, donde se eliminan, como mayor característica, se eliminan los medios típicos que exigía la figura, y la figura consiste en las conductas típicas, aunque mediare consentimiento de la víctima. Es decir, ya el consentimiento de un mayor de edad no tiene incidencia. Y la otra diferencia también, antes que me olvide, es que en la vieja ley, en la 26364, existía una trata de personas de mayores y una trata de personas de menores de edad. En la ley 26842, la trata de personas es solo de mayores de edad, quedando la figura de la minoridad como una forma agravante de la conducta. No ya forma parte del tipo penal. Pero esos son los antecedentes. La sanción del protocolo en el 2000, la ratificación en el 2002, la sanción de la ley 26364 en el 2008 y en el 2012 la 26842, que contiene estas reformas que yo les digo. Este es el concepto que ustedes van a encontrar en la Convención, ¿no? El concepto de explotación de la Convención de Naciones Unidas
contra la delincuencia organizada transnacional, el protocolo para prevenir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños. Yo le voy a llamar convención, porque realmente el nombre es muy largo. Van a ver ustedes acá que el concepto de trata de personas es un concepto muy parecido al que contiene el tipo penal. O sea, la captación, transporte, traslado, acogida, recepción de personas. Bueno, y acá exige en ese concepto los medios que yo le hacía referencia, bajo uso de amenaza, de fuerza, formas de coacción, rapto, fraude, abuso de poder, situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, y los fines de explotación. Y dentro del fin de explotación incluirá como mínimo la explotación de la prostitución ajena, formas de explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre y la extracción de órganos. Fíjense que es un concepto de explotación, el de la convención, abierto. Es un concepto de lo que se denominan conceptos jurídicos abiertos. ¿Por qué? Porque ahí la palabra dice, van a ver ustedes, como mínimo. El concepto de explotación que van a incluir los países en sus códigos penales luego de la ratificación del protocolo, lo que dice el protocolo es que como mínimo deben contener estas formas de explotación. Su país puede tener otras formas de explotación distintas que se pueden agregar, pero nunca van a poder ser menos que estas. Este es el límite mínimo que establecen. Todos los convenios internacionales que se firman en materia penal establecen un marco normativo mínimo. O sea, la Convención Internacional lo que dice, el acuerdo de los países, bueno, como mínimo vamos a sancionar estas conductas. Puede ser que en la realidad de cada país aparezcan más conductas y bueno, ustedes las pueden incluir, pero no van a dejar de incluir estas que son las mismas. Y esto es lo que dice aquí. Otro elemento importante para destacar del concepto de la Convención es que exige sí o sí, para que se configure una figura de trata de personas, medios comisivos de carácter violentos, coactivos, fraudulentos, aprovechamientos o abusos de situaciones de vulnerabilidad o mediante la recepción o concesión de pagos o ventajas para obtener el consentimiento de la persona. Esos elementos son exigidos por la Convención, por lo tanto, al exigir estos elementos, lo que nos está diciendo, a contrario sensu, es que el consentimiento prestado por una persona mayor de edad para explotarse sexualmente no va a constituir trata porque van a estar en ausencia de esos elementos coactivos, fraudulentos, abusivos que exige la norma. Eso, mientras estuvo en vigencia la 26.364, estaba igual a la Convención. Después de la sanción de la 26.842, esos elementos fueron eliminados del tipo penal y agregada la famosa frase, aunque mediare consentimiento de la víctima. Vamos a ver cuáles son las implicancias que tiene eso en la configuración del tipo penal. Nosotros seguimos avanzando dentro de esta convención. Van a ver ustedes que en la comunidad internacional se habla de las 3P. Yo ya se los expliqué esto, creo, en el video anterior. Cuando hablamos de las 3P, hablamos de cuáles son los objetivos que tiene que tener la convención y cuáles son los objetivos que pretende la comunidad internacional al exigir a los países firmantes que incorporen una figura de trata de personas en sus códigos penales conforme a las exigencias de este protocolo. En primer lugar, prevenir, proteger y promover. Esas serían las 3P. Eso es lo que el Estado debe hacer. ¿Cómo previene? Indudablemente la mejor manera de prevención es el combate de la desigualdad social. En una sociedad con profunda desigualdad social es mucho más fácil que existan situaciones de explotación de personas, explotación de seres humanos, porque en eso consiste la trata, en la explotación del ser humano. En una sociedad con desigualdad social, con problemas económicos, con falta de trabajo, con marginalidad, es mucho más fácil que se den situaciones de trata de personas que en una sociedad que combata la desigualdad a través de políticas sociales de empleo, de inclusión, de respeto de los derechos de las minorías sexuales, etc. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, por citar un ejemplo, un país que no reconozca la identidad de género como hace nuestro país, o que no reconozca la necesidad de un cupo laboral para determinadas minorías sexuales, como se está discutiendo ahora, el cupo laboral trans o el cupo laboral LGTB, al no reconocerse los derechos a esas personas, lo que se hace es marginarlas o excluirlas del sistema laboral o del sistema en sí, ¿no? Y estas personas caen en la marginalidad, caen en la vulnerabilidad y son presas fáciles de las redes de tratante. Imagínense una persona que es trans, que no tiene posibilidad de acceder a un trabajo digno, conforme a sus capacidades, terminan casi siempre estas personas ejerciendo la prostitución y entrando en los círculos de vulnerabilidad, de donde los delincuentes que se dedican a la trata de personas obtienen
¿no?, sus víctimas más fácilmente. Por lo tanto, si nosotros apuntamos a una sociedad que reconozca derechos, que es una sociedad plural, donde todos estén incluidos con las mismas oportunidades, combatir la desigualdad social, económica y de derechos, esa sociedad va a ser mucho más impermeable a la posibilidad de que existan estos delitos que una sociedad que está en la desigualdad. Por eso casi siempre van a ver ustedes que las figuras de trata de personas se nutren de países en los cuales están en algún conflicto armado, en un problema de profunda crisis económica y marginalidad social, etc. Esos son los lugares de donde provienen las víctimas de trata, y esto es antiquísimo, como es la historia de la Argentina. Las primeras víctimas de trata de personas de la Suite Migdal, de la Mileu, como vimos en los antecedentes históricos, eran mujeres que provenían de sectores de Europa que habían estado azotados por guerras, hambruna y crisis económicas, y venían a América a tratar de tener una vida mejor. Lo mismo pasa con la migración ilegal, es decir, todo tiene la misma raíz, que es una sociedad desigual. Cuando nosotros podemos combatir la desigualdad social, vamos a indirectamente combatir la trata de personas. Lo que pasa es que la sociedad es muy ansiosa, o sea, la sociedad le exige a la dirigencia política soluciones inmediatas a los problemas, y sobre todo los medios de comunicación asusan y acrecientan estos pedidos. Entonces los políticos, cuando se ven en unas crisis sociales de representatividad, como pasó con el caso Marita Verón y como pasó con el juicio a los que estaban acusados del secuestro de Marita Verón, que fueron todos absueltos, apelan a herramientas que le dan soluciones simbólicas, meramente paliativas, si se quiere, sin ningún efecto cierto, pero que funcionan a corto plazo, que es la reforma de la ley penal. Con la reforma de la ley penal, la sociedad se contenta, se tranquiliza, se siente protegida, se le disminuye lo que se denomina la sensación de inseguridad, y cree que ahí está la solución del problema, y esto sigue aumentando. Las políticas sociales son las mejores herramientas para combatir la desigualdad, y combatir la desigualdad es indirectamente combatir la figura de trata de personas. Por eso los países tienen que propender a esto, a prevenir, está en el artículo 2 de la Convención, prevenir la trata de personas, especialmente mujeres y niños, a proteger a las víctimas mediante los programas que establezca el Estado para su protección, contención y reinserción en el mercado laboral y social. Recuerden que las redes de trata no se van a contentar con que la víctima sea rescatada, incluso terminan afectando bienes personales, incluso la vida de las víctimas rescatadas, y después promover también a través de la educación que se evite que las víctimas caigan en estas redes, ¿no? A través de la educación. Esto se hace a través de la información y la educación, de campañas públicas, con la aparición de la red del número telefónico exclusivo para denunciar circunstancias de trata, con las oficinas, con las fiscalías especializadas para trata de personas, con haber federalizado la investigación de estos delitos, que no queden en la órbita provincial, etc. Todas esas son medidas que promueven el combate a la trata de personas. Pero el artículo 2 de la Convención, para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, establece esta idea como idea marco para los estados. No hablamos acá de una cuestión puramente penal, ¿no? No basta solamente con la sanción de un tipo penal, digamos, con una pena grave para que esto se solucione. Hay que prevenir, proteger y promover a las personas para que no sean víctimas de trata. Si se va entendiendo esto, tiren una mano, tiren un OK, y avanzamos. Ahora vamos a ver esto, ¿no? Yo les traigo creo que ya lo hablé, ¿no? Siempre me adelanto a las láminas, me pasa siempre lo mismo. Termino hablando de la lámina que viene antes de que aparezca. Pero si ustedes ven, la sanción de la 26.364 fue verdaderamente la incorporación al derecho penal argentino de la figura de trata de personas, como lo exigía el protocolo de Palermo, para que se entienda claro. Y eso coincide con la visualización o visibilización del caso Marita Verón. Después viene la reforma de la 26.842, que para mí me parece es una reforma de carácter negativo. A mí no me gusta esa reforma. No me parece que la manera correcta de proteger la libertad de las personas sea cercenándola. No me parece que sea el mejor camino quitarle la libertad a las personas para que nadie se la afecte, porque pareciera que el legislador hace eso. Y ahí en la ley 26.842 hay una cierta forma, vamos a ver el tipo penal, pero acá se lo resumo aquí, que se entiende por trata de personas, y ahí se incluye una palabra nueva, que es el ofrecimiento, ¿no?
el ofrecimiento. El ofrecimiento no estaba incluido como forma de trata, sí estaba referido, si se quiere, en la forma de trata de personas de menores de edad que contenía la ley 26.364, pero en la ley 26.842 ya pasa a formar parte de una de las conductas del tipo penal básico, ¿no?, de figura de trata de personas, por incidencia de esta reforma de esta ley, ¿no? Hablamos de ofrecimiento, captación, traslado, recepción o acogida de personas con fines de explotación, sea dentro del territorio nacional como desde y hacia otros países. Recuerden que una de las reformas más importantes de la trata de personas fue eso, que antes la trata de personas en la 25087, antes que aparezca todo este problema, la trata de personas consistía en ingresar a una persona por las fronteras para hacerla ejercer la prostitución. Solo consistía la trata de personas en la trata de personas internacional o transnacional. A partir de la inclusión de esta reforma, la trata de personas puede ser interna, ¿no?, dentro del país, dentro del país, o hacia afuera, no importa. Lo único que afecta a esto es la forma de consumación del delito, que lo vamos a ver ahora. Eso es la única afectación que tiene si la trata es interna o si la trata es transnacional. Así es como ha quedado el tipo penal después de la reforma de la 26.842, y aquí tienen el concepto de explotación, ¿no? Van a ver ustedes todos los elementos de explotación, lo vamos a adelantar un poco para no tardar tanto. A los fines de esta ley se entiende por explotación la configuración de cualquiera de los siguientes supuestos sin perjuicio de que constituyan delitos autónomos respecto al delito de trata de personas. El concepto el concepto de explotación de la Convención Internacional es un concepto abierto. Yo entiendo que es así, no podría existir una convención con un concepto cerrado, porque si no sería prácticamente que la comunidad internacional está imponiendo a los estados que legislen de alguna manera. Lo que puede hacer la comunidad internacional es brindar un marco general teórico, normativo, de donde pueden partir los estados a legislar. Pero el concepto nuestro también podría ser un concepto abierto para no tener que andar reformando la ley a cada rato que aparezcan nuevas formas de explotación. O sea, porque siempre aparecen nuevas formas de explotación. El ser humano siempre va refinando las formas de explotación de sus semejantes, y esas formas de explotación, cada vez que aparezcan nuevas modalidades de trata de personas, para que se entienda, vamos a tener que reformar nuestra ley, porque nuestra ley tiene un concepto de explotación cerrado, que solo incluye taxativamente estos incisos que ustedes ven aquí, que son cuando se redujera o mantuviera una persona en condición de esclavitud, servidumbre o bajo cualquier modalidad. Nosotros vimos ya el concepto de esclavitud o de servidumbre, ya lo vimos. Entiéndase esclavitud a una circunstancia que desde el punto de vista jurídico es inexistente en la Argentina, en virtud y imperio del artículo 15 de la Constitución Nacional. En el país no hay esclavos y todo el que pise el suelo argentino inmediatamente dejará de serlo, entre otras palabras dice la Constitución. Por lo tanto, podrá darse una circunstancia de hecho similar a la esclavitud, pero no podrá darse en Argentina la figura de la esclavitud como régimen jurídico. O, si ahí también ven ustedes, la forma de servidumbre. La servidumbre no es igual a la esclavitud. Esto ya lo discutimos cuando vimos la reducción a servidumbre, y nosotros nos inclinamos por el concepto que entendía a la servidumbre no como un sometimiento o una privación de la libertad de carácter físico solamente, sino que la servidumbre podía incluir un sometimiento de carácter psíquico sin que importe la privación de la libertad de la persona, ¿no? Nosotros ya entendíamos eso, el viejo ejemplo del hombre que tenía a la mujer como adorno, que vimos de los autores clásicos cuando vimos servidumbre. Aquel que entienda que el concepto de servidumbre también implica siempre y per se la privación de la libertad de la persona, se va a confundir siempre con la forma de esclavitud. Si entiende la servidumbre como lo que verdaderamente es un sometimiento psíquico que proviene de una relación de servicio de carácter abusiva, pero que no implica la privación de la libertad, va a poder distinguir el concepto de servidumbre del concepto de esclavitud como concepto de hecho, no como régimen jurídico que no existe, pero sí como concepto de hecho. Redujer a esclavitud o servidumbre cualquiera, este es el concepto de explotación de la ley, ¿no? El inciso B, van a ver ustedes, cuando obligar a una persona a realizar trabajos o servicios forzados. Nosotros ya vimos en qué consistían los trabajos y los servicios forzados cuando vimos el artículo 140, reducción a servidumbre. Ya vimos el concepto, igual ahora vamos a repasar estos conceptos con una lámina para cada uno. Cuando se promoviera o facilitara o comercializara la prostitución ajena, en cualquier otra forma, oferta de servicios sexuales ajenos, que es la explotación sexual de la víctima, es la característica más destacable, o si se quiere, más resonante de la trata de personas. No tiene tanta incidencia en los medios de comunicación, ni destacan tanto los medios de comunicación la explotación, las otras formas de explotación, más que la explotación sexual. Esa es la que lleva
si se quiere, más difusión, indudablemente es la más grave, ¿no? La explotación sexual de las personas es la forma de explotación más grave, la que agrede más bienes jurídicos. Piénsense ustedes que estamos hablando aquí de un bien jurídico que no es la libertad de movimiento, sino la libertad de poder disponer de su propio cuerpo, de poder disponer libremente de su propio cuerpo en la persona. Ese sería el bien jurídico para algunos autores, pero también afecta a una multiplicidad de bienes jurídicos. La trata de personas es un delito pluriofensivo, afecta la dignidad, afecta la integridad sexual, afecta el patrimonio de la persona, etc. O sea, es un delito muy agresivo para los bienes individuales de la persona. Habíamos visto en ese cuadro al principio, recuerdan cuando distinguíamos entre la inmigración ilegal y la trata de personas, en referencia al bien jurídico habíamos visto la diferencia que en la inmigración ilegal el bien jurídico que se afecta es un bien jurídico colectivo, como la administración pública o las leyes relativas a la inmigración, pero en la trata de personas la afectación a los bienes jurídicos son de índole personalísimo, ¿no? Estamos hablando de los derechos humanos de la víctima, la dignidad, la integridad sexual, la libertad, la integridad corporal, etc. Eso también tiene que ver aquí. Por eso la explotación sexual de la víctima es la forma más grave de trata. Cuando se promovieron facilitar o comercializar la pornografía infantil o la realización de cualquier tipo de presentación o espectáculo de dicho contenido, una de las formas que han aparecido últimamente de trata de personas, de explotación sexual, es el comercio de pornografía infantil, no solo el comercio, sino la producción, distribución. Ya vimos esto nosotros cuando vimos el artículo 128 del Código Penal, en las formas de difusión, promoción, creación, distribución de manera gratuita o onerosa, tenencia de material donde aparecieran menores de 18 años en actividades sexuales explícitas o de sus partes sexuales. Así es la definición, ya no hablamos más de pornografía, habíamos celebrado el abandono del concepto de pornografía en esa figura. Sin embargo, aquí nuestra ley lo vuelve a repetir, es decir, estamos hablando otra vez de pornografía. Eso es un error de la norma, de la 26842. Nosotros deberíamos haber respetado ahí lo que establecen las convenciones internacionales que combaten la utilización de niños en imágenes o contenido sexual explícito, para no caer otra vez en ese concepto tan oscuro y sinuoso o vidrioso de la pornografía. Pero bueno, acá la ley lo volvió a utilizar. De todas maneras, es entendible en qué consiste la pornografía, ¿no? Todo tipo de esta idea, por lo menos no dice material pornográfico, que era otra discusión más que ya habíamos visto cuando vimos delitos sexuales. Cuando se forzara a una persona a un matrimonio, otro cualquier tipo de unión de hecho, que es lo que nosotros hablamos, vimos también en la reducción a servidumbre del 140 como matrimonio servil, es decir, las distintas formas de explotación de la persona obligándola a contraer un matrimonio, una unión de hecho para fines económicos, políticos, geopolíticos, etcétera, que lo vimos en su momento. Y cuando se promovieron facilitar o comercializar la extracción forzada y legítima de órganos, fluidos o tejidos humanos, que nosotros ya lo habíamos visto también como concepto de explotación, que esto se evidencia o se materializa cuando la ablación de tejidos humanos o de órganos se realiza al margen de la ley específica que regula la ablación de órganos en la Argentina, siempre y cuando no se realice bajo la normativa de esa ley que exige determinados protocolos médicos para la ablación o extracción de órganos y fluidos, va a constituir figura de trata, ¿no? Eso ya lo vimos nosotros cuando vimos servidumbre. Y aquí está el agregado de la ley 26842, que indudablemente el agregado referente al consentimiento es hijo directo de la repercusión mediática que tuvo la absolución de todos los imputados por el caso Marita Verón. O sea, lo que hizo el legislador fue optar por la salida más fácil. Como al parecer le resultaba muy difícil al legislador la protección de la libertad personal, o sea, o la protección de la víctima de trata, optó por negarle absolutamente la posibilidad de ejercer su consentimiento, a una persona mayor de edad, ¿no? Estamos hablando. Y eso a mí me parece una circunstancia muy negativa, porque el consentimiento, Bompare lo habla lo expresa de manera muy interesante en su libro, otros autores también. Una de las razones sería por qué, o sea, lo que el legislador debería explicar por qué le niega la posibilidad de ejercer el consentimiento a una persona mayor de edad en estas circunstancias. ¿Por qué una persona mayor de edad no puede dedicarse a la prostitución, digamos, bajo una forma organizativa de prostitución, sin que esto implique indudablemente una figura de trata? Y sobre todo,
esto promueve a que distintas formas consentidas de trabajo sexual de mayores de edad sean incluidas siempre como forma de trata de personas. Lo mismo pasa con el proxenetismo, como vimos en su momento, porque la ley 26.842 modificó la figura del proxenetismo, también modificó la figura de la rufianería, quitándole la posibilidad de consentimiento a la víctima. Esto fue creo yo, la incidencia más negativa de la ley 26.842, la eliminación del consentimiento de todas estas figuras, que me hacen pensar a mí que lo que hace el legislador es volver a caer en la idea antigua de tratar de regular mediante el Código Penal o mediante el derecho penal la moral sexual de las personas. Es decir, lo que trata de hacer el legislador aquí es combatir la prostitución a través del derecho penal, no permitiéndole a las personas mayores de edad que puedan ejercer libremente la prostitución o los trabajos, en este caso, porque el consentimiento al cual puedan expresar no tiene ningún valor por vía legal de presunción absoluta. Es decir, la presunción es absoluta del legislador que una persona que se somete a una determinada forma de trabajo, por ejemplo, que voluntariamente está bajo una figura de trata de personas, una persona que ejerce la prostitución siendo mayor de edad, no tiene la capacidad de consentir estas acciones. Eso a mí me parece que genera más problemas que soluciones. Es como si el legislador dijera, la mejor forma que yo tengo para proteger tus bienes personales, como son la libertad, es eliminándolos. Si yo te elimino la posibilidad de que vos elijas, nadie te va a poder afectar ese bien jurídico. Es decir, la mejor manera que tiene el legislador de proteger nuestros bienes jurídicos es quitándonoslo. Como no tenés ese bien jurídico como persona, como no podés elegir, nadie te va a poder afectar tu derecho a la elección. La mejor forma que nadie afecte tu derecho a elegir es que no puedas elegir. Esa parecería ser la solución del legislador, y a mí me parece eso una manera muy negativa de legislar. La idea de la legislación, la idea del derecho es de brindarle, ampliar los márgenes de libertad del sujeto para que pueda ejercer sus derechos y pueda organizar su vida, su proyecto de vida como quiera. Sin embargo, el legislador, en un carácter meramente paternalista o proteccionista, lo que hace es caracterizar a la víctima como una persona incapaz, ¿no? Los transforma en personas incapaces, que no pueden ejercer el consentimiento. Seguramente, en la mayoría de los casos, las personas están sometidas a conductas abusivas, pero estas conductas abusivas, violentas, coercitivas, fraudulentas, que exige la convención en su concepto de trata de personas, el legislador las ha eliminado a propósito. Porque indudablemente, si mantuviera esas formas coactivas, abusivas y violentas y fraudulentas en el tipo penal, no podría decir al mismo tiempo que el consentimiento no tiene ninguna validez. Porque el ejercicio por parte del sujeto activo de esas conductas está diciendo a la vez que está eliminando el consentimiento de la víctima. Si la víctima presta el consentimiento, no puede haber nunca una conducta abusiva, violenta, fraudulenta, coactiva del sujeto activo. Quien consiente no puede ser víctima. Sin embargo, el legislador ha utilizado el giro gramatical y lingüístico, aunque mediare consentimiento de la víctima. Eso es un contrasentido lógico, un contrasentido lingüístico, un contrasentido etiológico y de todas las formas que ustedes quieran verlo, porque quien consiente no puede ser víctima, porque es un contrasentido. Yo no puedo ser una víctima consintiendo algo. Es decir, si viene una persona y me dice, ¿me podés regalar tu teléfono celular? Sí, tomá, llévalo, le digo yo. Y yo no me puedo, al mismo momento que digo eso, decir que soy víctima de robo. No puedo ser una víctima de robo consintiendo voluntariamente entregar un objeto que es de mi propiedad. ¿Me entiende? Se entiende cómo es la idea, ¿no? Es un contrasentido decir que la víctima preste consentimiento, porque quien presta consentimiento no es víctima quien no lo prestó, porque por sobre su voluntad, por sobre su querer, el sujeto activo se sobrepasó utilizando los medios que exige la convención, medios coactivos, violentos, fraudulentos y de otra índole. Esto es lo que transforma el tipo penal en un tipo penal, digamos, muy defectuoso, muy deficiente, que a la postre va a traer más problemas que soluciones. Porque en realidad lo que está haciendo el Código Penal no es ampliar tu margen de libertad y protegerte de aquel que quiera tener algún tipo de injerencia en tus derechos que no esté autorizada por la persona. Lo que está haciendo es negarle todos los derechos para que nadie los pueda afectar. Esa sería la solución. El tipo penal del 145 bis quedó redactado, espero que se entienda la explicación, ¿no?, de mi crítica hacia esto. El 145 bis quedó redactado
en parte como establece la Convención y en parte como se le ocurrió al legislador después de que sucedió el tema de Marita Verón, ¿no? Que fue la reforma de la ley 26, 26.8, perdón, me estoy confundiendo, de la 26.364 y la ley 26.842, de la ley 26.842. Después que queda esa reforma, queda conformado así, donde los medios coactivos, coercitivos, fraudulentos o violentos desaparecen, no tiene ninguna razón de ser que estén, porque el consentimiento de la víctima, al parecer, no tendría eficacia desincriminadora de la conducta, al parecer. Y otra de las circunstancias interesantes que provoca esta reforma también fue la desaparición de la división entre trata de personas de mayores y trata de personas de menores de edad. Tanto los modos fraudulentos, coactivos o violentos que estaban contenidos en la figura principal como la característica de la víctima de ser menor de edad pasaron a constituir agravantes de la conducta. Y esto es para que ustedes entiendan, esto es una regla casi común o habitual del legislador argentino en materia penal. Siempre que el legislador argentino quiera comunicar que el consentimiento puede desincriminar la conducta, va a incluir en la figura básica los medios coercitivos, violentos, coactivos, fraudulentos. Siempre que ustedes lean el tipo básico, medios que exigen, por ejemplo, para la configuración de la conducta, que el autor utilice violencia, coacción, abuso de autoridad o fraude, siempre que diga eso la figura básica, el legislador está diciendo que el consentimiento excluye la tipicidad. Cuando el legislador quiere significar que el consentimiento no va a excluir la tipicidad, suprime esas conductas de la figura básica y las traslada a los agravantes, como pasó con la figura de trata de personas. Ya en la trata de personas esos medios coercitivos, coactivos o violentos desaparecieron y pasaron a conformar parte del agravante del artículo siguiente, como también pasó a formar parte como agravante la minoridad de 18 años, que constituía un tipo particular bajo el influjo de la 26.364. Así quedó el tipo penal. Van a encontrar aquí ustedes las figuras de ofrecimiento, captación, traslado, recepción y acogida, que son las conductas que trata el legislador, con las cuales el legislador trata de abarcar todo todo el iter criminis por el cual se puede cometer esta conducta. Piensen ustedes en una persona captada. Lo que trata el legislador de hacer es tratar de incriminar cada uno de los eslabones conductuales y de acción que constituyen el delito, desde el que capta a la víctima, primero desde el que la ofrece a quien la va a captar, después el que la capta, el que la traslada, el que recibe a la víctima y el que la acoge, es decir, que le da refugio. Con todas estas personas tienen que contener un elemento subjetivo del tipo que es característico de la trata de personas, que es el fin de explotación. Por eso el tipo penal es un tipo penal de conductas mixtas alternativas. Digamos, es un tipo penal mixto alternativo de tendencia interna, o sea, es subjetivamente configurado y de resultado cortado. O sea, es la característica teórica o técnica del tipo penal. ¿Y dónde está, digamos, ese elemento subjetivo característico que lo hace subjetivamente configurado al tipo? En el fin de explotación. Si ustedes ven una conducta que es la de, por ejemplo, recepcionar a una persona para someterla a la servidumbre, si ese es el fin del autor, no vamos a estar en la figura de la trata de personas. La trata de personas requiere que el fin del autor sea la explotación de la víctima, es decir, la cosificación, la instrumentalización, el transformar a la persona en una cosa, en un objeto, para que el autor pueda satisfacer sus deseos como si fuera una cuestión material la persona humana. Es despersonalizar a la víctima, eso constituye la explotación. Y bueno, la circunstancia que sea dentro del territorio nacional como desde y hacia otros países, habla de la trata interna o la trata transnacional, y esto afecta o sea, tiene incidencia en la cuestión de la configuración, digamos, la consumación del delito. Si es dentro del territorio, se va a consumar cuando se produzcan estas acciones, y si es de otro país hacia nuestro país, se va a configurar el delito cuando ingresa, ¿no? Ahí se configura el delito. Es una cuestión bastante simple. Avancemos un poco a ver si podemos terminar hoy con esto. ¿Se va entendiendo esto, no? El concepto de explotación, que implica utilizar abusivamente y en provecho propio
el trabajo, las cualidades o, digamos, la humanidad de la persona, digamos, ¿no? Utilizarla en trabajo propio, eso consiste indudablemente en la explotación. Nosotros vamos a ver acá la interpretación del protocolo. Esto es a manera ejemplificativa, si se quiere, para que ustedes tengan una panorámica de lo que establece el protocolo. No toda explotación equivale a trata de personas, ¿no? Eso lo establece bien claramente. Sino que la definición del protocolo no constituye trata de personas a menos que los otros elementos exigidos estén, ¿no? Es decir, con la sola explotación de la víctima no basta, sino que necesitamos la competitividad de todos los demás elementos. Esto más o menos está claro. En relación al elemento propósito, finalidad de la definición de trata de personas, la formulación del protocolo debe ser considerada como un estándar mínimo. Esto es lo que ya les expliqué, de que los convenios internacionales siempre son un marco normativo mínimo, en los cuales los estados pueden partir, pero no pueden legislar menos que eso, ¿no? El concepto de explotación no será objeto de una definición legal internacional precisa. Cualquier país que se suscriba puede tener su concepto propio de explotación, pero hay modalidades de explotación que están definidas en el derecho internacional y que deben estar presentes en los conceptos de explotación que cada país incorpore en su legislación a partir de los instrumentos internacionales de derechos humanos. Y hay una cierta flexibilidad en la explotación que está entendida como, lo aplicada puede ser importante para capturar distintas formas de explotación que no están contenidas o que no se conocían al momento de la sanción del protocolo y que se pueden incorporar después. Esto es para que ustedes lo tengan. Después voy a subir esto en el canal de Telegram como un PDF para que ustedes puedan repasar con este pequeño cuadro, pero lo tienen también en el video de YouTube, seguramente mañana ya, para que ustedes lo vean. Es la interpretación que da el protocolo sobre el concepto de explotación, ¿no? Está una cierta flexibilidad, un carácter mínimo de legislación, una finalidad específica que debe acompañarse a las distintas conductas para que configure el delito de trata, por lo menos así lo establecen los tratados internacionales, ¿no? Bueno, si vamos bien hasta aquí, continuamos. Y ahora vemos rápidamente algunos de los conceptos que establece, ¿no? Entonces yo ya se los mostré esto en otro video. Si ustedes van y ven el video de producción a servidumbre, creo que algo parecido hay. No sé si es así, pero está, bueno, esclavitud y servidumbre. La esclavitud es un estado o condición de las personas sobre las que se ejerce todo parte de derecho poder atribuido al derecho de propiedad. Creo que esto ya lo vieron ustedes. Lo pasamos de manera rápida. Y esclavo, como toda persona en tal estado o condición de esclavitud. Y esto es el artículo 7, inciso A, de la Convención sobre la Esclavitud de 1926. Esto está, creo que en el video de reducción a servidumbre o condición análoga. Continuamos. ¿Qué estamos viendo acá? Los elementos que componen el concepto de explotación. De eso estamos hablando aquí en estas láminas que vamos a ir pasando. Y la servidumbre, bueno, engloba las condiciones de trabajo, la obligación de un trabajo de prestar servicio, de la que la persona en cuestión no puede escapar o no puede modificar, y esto es el grupo de trabajo sobre trata de personas de la Oficina de la ONU sobre drogas y crimen, ¿no? También lo tienen, lo voy pasando un poco más rápido para que lo podamos ver. Otro elemento del concepto de explotación que van a encontrar ustedes es el de trabajos o servicios forzados, que creo que también ya lo vieron ustedes cuando vieron servidumbre. Trabajo forzoso, sobre todo digno de todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera, en el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente y que podrá emplearse durante un periodo transitorio únicamente para fines públicos, título excepcional, por lo cual se debe percibir una remuneración adecuada y condición que no pueda imponerse a cambio de un lugar habitual de residencia. Esos son los elementos que constituyen un trabajo que no sea forzado. Si el trabajo que ustedes le dan le impone la obligación de cambiar de residencia, cae dentro de la figura de trabajo forzado. Si usted voluntariamente no decidió acceder a ese trabajo, se les ha impuesto como una forma de pena, estamos en la presencia también de un trabajo forzado. Acá es el Convenio sobre Trabajo Forzoso 1930, ¿no? Que también está en la Convención sobre la Esclavitud. Continuamos. ¿Se entiende? Yo creo que a medida que ustedes vean un poco mejor esto, me parece que fue correcto que extendamos la fecha de presentación del trabajo práctico para que ustedes puedan utilizar el video que va a surgir de esta clase, ¿no? Bueno, prostitución y comercio sexual, tengo un concepto yo del Eurostat, del 2013, ¿cómo es? Del Tribunal Europeo, que incluye la explotación de la prostitución de mayores y menores de manera forzada y otras formas de prostitución callejera, la prostitución en escaparates, pisos, burdeles, ofertas por medios físicos, digitales, empresas de producción pornográfica, servicios de acompañante, agencias de modelos, hoteles y clubes privados. De eso se trata la prostitución y el comercio sexual.
Esto también está en la clase de reducción a servidumbre o esclavitud, me parece, no, creo que en la de promoción a prostitución, ya no me acuerdo bien. Pornografía infantil, todo material sin importar el soporte que contenga la representación de menores o actividades sexuales explícitas de sus partes sexuales, así lo establece la Convención, ¿no? Sobre la represión de la utilización de menores en actividades sexuales explícitas. Matrimonio servil, esto sí lo vimos, cuando vimos servidumbre, ¿no? Mujer o persona, niña, sin derecho a negarse a ello, es prometido o dado en matrimonio, el esposo de una mujer o su familia o clan que tiene el derecho a transferirla a otra persona por un valor recibido en consideración, y una mujer que la muerte del esposo, que pueda ser heredada por otra persona, constituyen formas de matrimonio servil. Estos son, como dijimos, conceptos mínimos de los cuales se pueden partir, ¿eh? Puede haber otras formas de matrimonio servil, por ejemplo, el matrimonio coactivo, a los efectos de obtener la ciudadanía. Personas que ofrecen tener mujeres para que los extranjeros puedan casarse y obtener la ciudadanía de un país, también constituye matrimonio servil, que es una forma de matrimonio novedosa que no está probablemente contenida en el concepto, pero que al ser un concepto abierto se puede incluir en las legislaciones perfectamente. Lo importante de los convenios internacionales es eso, que los conceptos no sean cerrados, para que permitan que los estados regulen nuevas formas de explotación que vayan apareciendo con el tiempo. En la extracción de órganos nosotros hablábamos de la ley de extracción de órganos, que es la 24193, y la modificatoria, que es la 26066. Bueno, toda conducta de ablación de órganos, de tejidos, que no esté amparada en esta ley, encuadra dentro del tipo penal de trata. Es decir, toda ablación de órganos o extracción de tejidos en Argentina tiene que estar amparado bajo estas leyes. Lo que esté fuera, lo haga médico, lo haga quien lo haga, constituye una figura de trata, por más que medie el consentimiento de la víctima. Y ahí están los grandes problemas que traen la inclusión de esta ley, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el consentimiento, que era lo que nosotros habíamos hablado? Lo que nosotros nos tenemos que preguntar es por qué el legislador, en un caso de trata de personas, cuya pena incluso no es una pena tan grave a comparación de otras figuras, como puede ser, por ejemplo, el secuestro coactivo, es una figura que tiene una pena grave, más si el autor logra su cometido, ustedes verán que hay una pena que asciende a un margen punitivo muy alto. ¿Por qué si la víctima en un secuestro extorsivo presta el consentimiento, eso excluye la tipicidad, y en la figura de trata de personas no? Esa sería una buena pregunta que creo que se hace Bompard en su libro. ¿Por qué? ¿Por qué el legislador no explica cuál sería la causa en delitos de inusitada gravedad, como un secuestro extorsivo, como un secuestro coactivo? El consentimiento de la víctima excluye la tipicidad de la conducta, y en la trata de personas, por imperio de la ley o por una presunción absoluta del legislador, no se puede realizar esto. Y esa es una buena explicación, creo yo, que parte de una idea de, en primer lugar, la conmoción social que provocó la sanción de la ley, ¿no? La ley 26842 es hija de una conmoción social por la absolución de todos los imputados en el caso Marita Verón, por lo tanto debería ser una ley profundamente restrictiva. Y después está, a mi entender, es una opinión personal, creo yo que es el afán paternalista del Estado, que trata de contener, o si se quiere guiarnos hacia una determinada moral sexual a través de la aplicación de una pena o de una sanción en determinadas actividades que una persona mayor de edad debería ejercer de manera libre si esta actividad no está influida o afectada por acciones de un tercero que impliquen coacción, violencia, fraude o alguna de estas conductas que establece la Convención. El consentimiento dado por la víctima de la trata de explotación de personas no constituirá en ningún caso causar la exhibición de responsabilidad penal, civil o administrativa de los autores, partícipes, cooperadores e instigadores. Esto es la reforma propia de la ley. Si ustedes leen la última parte de la 26842, dice esto: excluir el consentimiento por vía legal, me parece a mí que nosotros podríamos estar hablando de una ley de carácter inconstitucional, porque tenemos un derecho a la libertad que hoy en día está muy, muy en boca de todos con el tema del confinamiento obligatorio por el tema de la pandemia del COVID, pero tenemos un derecho a la libertad o a la autodeterminación o poder elegir nuestro proyecto de vida siendo mayores de edad, que una ley no puede venir a cercenarnos por voluntad propia del legislador. Es aquí donde nosotros vemos que la idea positivista o extremadamente positivista de que el derecho verdaderamente es la norma, a veces choca con
las normas que afectan principios de mayor jerarquía o envergadura que los que dicen proteger. Es decir, la libertad del sujeto mayor de edad tiene que ser un valor primordial a la hora de la sanción o de la creación de una ley, más si es una ley penal. Y una ley que cercene el derecho a la libertad de las personas mayores de edad, que por vía legal también son catalogadas de vulnerables, me parece a mí profundamente inconstitucional y anticonvencional. Me parece que la convención es clara, la convención que reprime la trata de personas es clara, en la cual, si ustedes ven el concepto de trata de personas de la convención, exige de manera expresa que el autor ejercite acciones violentas, coactivas, fraudulentas, o de ofrecimiento o concesión de determinados beneficios para poder configurar el delito de trata, y sin embargo la ley argentina contraviene lo que dice la convención. Es decir, que ese marco mínimo que nosotros venimos hablando, que debe establecer la convención, ese marco mínimo a partir del cual deben ampliarse, ¿no?, los derechos en las legislaciones nacionales, ha sido para mí contradicho por la ley argentina. La ley argentina no está en su redacción conteniendo la idea principal de la convención, la está contrariando, es decir, va en contra de lo que la convención establece. Es indudablemente que la convención, a la hora de elaborarse, está primando, en la idea de los convencionales, la Convención Internacional, está primando la idea de que el consentimiento va a desincriminar la conducta. Sin embargo, nuestra ley terminó contrariando lo que decía la convención de la cual se nutre. Y eso a mí me parece que es anticonvencional. Por lo menos me parece a mí inconstitucional y anticonvencional. Aquí otra vez tiene usted el tipo penal, para recordarlo, vamos a ver un poco las agravantes, que ustedes ya lo vieron, y me parece muy importante que ustedes le pongan particular atención a la cuestión del consentimiento. Me parece a mí que tienen que prestarle lo que dice el libro ahí sobre eso, porque se van a dar ustedes cuenta que la ley lo que hace es verdaderamente ir en contra de lo que dice la convención. Si ustedes ven acá la diferencia, van a ver que en el artículo 145 bis habla del el consentimiento de la víctima no tendrá ningún valor, digamos, eso es lo que dice la ley, pero el protocolo requiere que el consentimiento dado por la víctima de la trata no se tendrá en cuenta cuando se haya recurrido a los medios enunciados en dicho apartado. La convención es clara, no hay ninguna duda. La convención lo que nos está diciendo es que el consentimiento de la víctima mayor de edad siempre es válido, tanto y en cuanto el autor no haya utilizado medios violentos, abusivos, coercitivos o defraudatorios para vencer ese consentimiento. Cuando el autor ha vencido ese consentimiento a través de estos medios, sí, la persona puede ser identificada como una víctima de trata, pero si ha prestado el consentimiento libremente, no puede ser víctima, como nosotros vimos en el ejemplo que yo les hice del caso del robo, ¿no? Puede darse el ejemplo en cualquier delito. Pero les pongo esta lámina para que ustedes comparen cómo quedan estas cuestiones. Y aquí vemos nosotros las figuras agravantes, como para ir terminando el tipo penal. La primera es haber logrado la explotación de la víctima, ¿no? Para que ustedes entiendan, el agravante del logro del fin del autor es muy parecido a lo que nosotros habíamos visto en la figura del secuestro coactivo, cuando el éxito del tratante es lo que califica la conducta, se haya logrado la explotación de la víctima. Hay una circunstancia importante, porque podríamos pensar nosotros que cuando el autor trata de captar o traslade, la víctima tiene que estar, digamos, una persona que traslada a una víctima que no está siendo explotada, no va a cometer nunca trata de personas. Por lo tanto, esta figura agravante es un poco difícil de que se dé, o sea, es un poco controvertida para analizar. Piensen ustedes una persona que se encarga de trasladar víctimas de trata, mujeres que han sido captadas en otro lugar, trasladarlas al lugar de destino donde van a ejercer la prostitución. En el trayecto de traslado, las víctimas están bajo la figura de explotación. El único caso que no pudiera ser así es si las víctimas no conocen la intención del autor, o sea, por ejemplo, van creyendo que van a obtener un mejor trabajo. Ahí podría darse, o sea, si ese sería el único ejemplo en el cual se podría dar, pero en la mayoría de los ejemplos la víctima, cuando es trasladada, en los casos de secuestros, en los casos de figuras violentas, las víctimas, o en los casos incluso de fraude, es una forma de explotación contenida por la convención. Por lo tanto, podría darse aquí una figura de poca practicidad para que se dé esta agravante. Habría que ver el caso particular, pero es difícil. Cuando se logra consumar la explotación de la víctima, objeto del delito es la trata de personas. Entonces la pena ahí se va a elevar de 8 a 12 años de prisión. La figura de trata no es una figura con una pena muy alta, como si
es el secuestro extorsivo, el secuestro coactivo. Sin embargo, prestando consentimiento a la víctima de secuestro, elimina la tipicidad de la conducta, pero la víctima de trata no. Esto tiene que ver también con la notoriedad y la publicidad que tiene el delito de trata de personas que no lo tienen los otros delitos. Creo que aquí el legislador ha apelado a el simbolismo, ¿no?, de esta represión que no lo tienen otros delitos, como puede ser el secuestro. Y la otra de las formas agravantes es la edad de la víctima. Cuando la víctima fuera menor de 18 años, la pena será de 10 a 15 años de prisión. Antes de la reforma de la última ley de la 26842, la trata de menores de edad estaba contenida en un tipo penal distinto, ¿no?, al de hoy. Ahora está como una forma agravante. Aquí se aumentan las penas. Y ahora vamos a ver las agravantes, y con esto vamos finalizando ya la clase de hoy. ¿Cómo estamos de horario? A ver. Estamos bien. Nos quedan unos minutitos. Vamos a ver rápidamente aquí, porque la mayoría de las agravantes ustedes ya las conocen de algún otro delito que hemos visto en alguno de los videos anteriores. Engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier otro medio de intimidación, coerción, abuso de autoridad, de una situación de vulnerabilidad o concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima. Este primer inciso que constituye como agravantes, en la Convención, son los medios por los cuales el autor tiene que llegar al delito de trata. Los medios exigidos como figura básica, para que ustedes lo entiendan así en la Convención, el legislador lo ha trasladado a la figura de agravante, eliminando la posibilidad de que el consentimiento, en teoría, de la víctima desincrimine la conducta. Aquí van ustedes lo que yo les ejemplifique, que cuando el legislador quiere significar que el consentimiento tiene algún tipo de aptitud desincriminante, va a poner estas conductas que están aquí en la figura básica. Cuando el legislador quiera comunicar que el consentimiento carece de todo valor desincriminante, no tiene ninguna incidencia, va a trasladar esas conductas a la figura agravante. Lo que está haciendo aquí el legislador es decirnos el consentimiento de la víctima de trata no tiene ningún valor. Cuando el autor utilice medios coercitivos, fraudulentos, amenazantes o violentos, lo único que va a hacer va a ser agravar la conducta. Pero si capta, traslada, acoge, recibe, etc., sin estos medios, igual va a cometer la conducta en la figura básica de trata de personas. Esto va en contra de lo que establece la Convención. Aquí el legislador se ha apartado de las indicaciones de la comunidad internacional, para mí contrariando lo que el Protocolo de Palermo exige. Nuestra ley, lamentablemente, nuestro tipo penal no coincide con la exigencia del Protocolo de Palermo. Hay para mí una hiperprotección de la víctima que no hace más que transformar esto en un derecho penal simbólico, porque a los efectos prácticos lo que hace es cercenar la libertad de las víctimas, cercenar la libertad de las personas más que protegerlo, porque transforma a cualquier persona mayor de edad que quiera ejercer la prostitución en determinadas circunstancias en una persona vulnerable y víctima de trata, aunque el autor no haya utilizado ningún medio que la Convención exige, para que ustedes entiendan. Pero aquí el legislador lo ha incluido como agravante. Cuando la víctima estuviera embarazada, fuera mayor de 70 años, conceptos de preñez y senectud que hemos visto nosotros hasta el cansancio en otros videos, en otras clases, ¿no? Sus fundamentos, la protección del feto y la vulnerabilidad de la persona embarazada, y los 70 años relativos a la Convención sobre la Tercera Edad y la posibilidad de las personas de la pena de prisión domiciliaria, esos fundamentos que vimos en otro lugar. Cuando la víctima fuera una persona discapacitada, enferma o valetudinaria, también vimos estos elementos. Con la Convención de Discapacidad, ustedes pueden recurrir como fundamento también para entender cuándo una persona es discapacitada. Cuando las víctimas fueren 3, digamos, o más, esto estamos hablando de multiplicidad de víctimas. Cuando la comisión del delito participar en 3 o más personas, este es el único elemento que el legislador, digamos, si se quiere así, expresa para reprimir la forma organizada de la trata de personas. Cuando sabemos que el enfoque del tratamiento penal, por lo menos de este delito, debería ser iniciado desde un paradigma de crimen organizado. Es decir, la trata de personas, en la mayoría de los casos, si no en la totalidad de los casos, se comete a través de una organización criminal. Es muy difícil. Puede cometerlo una sola persona, puede cometerlo, pero por la generalidad, por las estadísticas, por los estudios sociológicos, ustedes pueden evidenciar claramente que la trata de personas es una de las formas, incluso a nivel mundial, más lucrativas del crimen organizado, junto con el tráfico de estupefacientes y el tráfico de armas.
Entonces, si la trata de personas es eminentemente una figura de delincuencia organizada, de criminalidad organizada, el legislador debería haber encarado la sanción del delito desde otra perspectiva, de la perspectiva del crimen organizado. Sin embargo, la única referencia que hace es a una mera pluralidad de autores, nada más que eso, que agrava en un poco la conducta, sin identificar aquí financistas, instigadores, organizadores, jefes de la banda, etcétera, como pueden tener otras formas de criminalidad organizada en otras represiones, como la represión al tráfico de estupefacientes, etcétera, donde sí se reprimen a los jefes de la organización o a los financistas. Aquí no hay ninguna referencia, se sigue manteniendo la idea del paradigma del autor individual, lo que es totalmente contrario a la realidad de las cosas, y el legislador ha hecho como lo mínimo y necesario que establece la Convención para poder reprimir este aspecto. Y por último tenemos nosotros las clásicas o características agravantes de cónyuge, afín en línea recta, colateral, o como es ministro de cualquier culto reconocido o no, encargado de la educación, que es, digamos, una de las características de las agravantes en el derecho argentino, que ya han sido explicadas al hartazgo en nuestros delitos, lo que es un cónyuge, una afín en línea recta, colateral, conviviente, curador, ministro de cualquier culto o no, encargado de la educación o guarda de la víctima, y el autor fuera funcionario público, miembro de la Fuerza de Seguridad Policial o Penitenciaria. Aquí esta es un agravante por la condición del autor, no hace falta que esté en el ejercicio de sus funciones, sino es una agravante de carácter puramente objetiva. Ustedes sabrán, es un delito doloso. Bueno, esto yo casi siempre, obvio, hablar de estas características, pero es un delito doloso, ¿no? Que exige el dolo directo porque es subjetivamente configurado, exige el fin de explotación. La forma del tipo penal es mixto alternativo, tiene conductas alternativas que se dan, subjetivamente configurado, de tendencia interna y de resultado cortado. Quiere decir que el autor realiza la acción con la esperanza de un plan futuro, que es la explotación de la víctima, por eso es subjetivamente configurado. El elemento subjetivo característico de la trata es el fin de explotación. Ese es el elemento característico subjetivo de la trata. Y para concluir la clase de hoy les traigo aquí, a manera de información, que sería interesante que el Estado hiciera más hincapié, ¿no?, en las formas de difusión, en la prevención, que es una de las P, de las 3 P que nosotros vimos en el artículo 2 de la Convención como formas de encarar este problema de la trata, que es las formas de captación de los tratantes de sus víctimas. Y aquí les traigo algunas ejemplificativas, no están todas, pero para que ustedes entiendan cómo se puede lograr la captación de la víctima. En primer lugar, tenemos a través de las nuevas tecnologías como Internet, para captar personas a través de agencias matrimoniales que ofrecen novias por encargo, sitios web que funcionan como agencias de citas, que organizan viajes, agencias de trabajo, agencias de modelos online, etc. A través de familiares o amistades, que ustedes vienen ahí, el ofrecimiento, ¿no?, que es una de las formas, o la concesión de beneficios para obtener el consentimiento de la persona que establecía la convención. En ocasiones propios familiares, supuestas amistades que actúan como captadoras a cambio de una suma de dinero, que es muy particularmente dirigido al caso que ustedes tienen para hacer el trabajo práctico, el relato de la víctima. La modalidad del príncipe azul, que es una modalidad muy común, ¿no?, donde se prometen rescates y salvaciones. Muchos hombres seducen y establecen una relación sentimental con las mujeres en situación de vulnerabilidad para ganarse confianza y así poder engañarlas. Es decir, le prometen: vení, viaja conmigo a mi país, que allá vas a tener trabajo, vamos a casarnos, etc. Y cuando llegan al país, la someten a una trata de explotación sexual u otra. Los falsos anuncios en la prensa. Las mafias esconden sus propósitos detrás de todo tipo de anuncios ofreciendo trabajo, como modelos, bailarinas, servicio doméstico es muy común. Azafatas, personal de hostelería, cuidado de ancianos, también no está incluido acá, pero también se utiliza mucho como captación. Y la última, que es la forma violenta, digamos, ya aquí estamos, las anteriores son formas, si se quieren, fraudulentas o engañosas. Esta es una forma violenta, ya que es el secuestro, ¿no? La captan de manera violenta a la persona, recurriendo a una forma sistemática de secuestro para explotar el negocio de la prostitución. Son formas distintas de captación que yo traje de manera de ejemplo. Hay muchas, la bibliografía en esto es muy abundante, y van a ver otras formas que constantemente van apareciendo. Lo que yo sí me gustaría sería que el Estado se encargue un poco más en la difusión de estas formas de captación, para que
sobre todo las personas jóvenes o que están en situación de vulnerabilidad, sepan o estén alertadas ante una situación de posible captación y eviten, ¿no?, caer en una red de trata por más vulnerabilidad o necesidad de trabajo que tengan, ¿no?, que sepan cuáles son las modalidades que estos delincuentes utilizan. Bueno, creo que es suficiente por el tema de trata de personas. El jueves vamos a ver algunos delitos de menor calado para terminar esta parte. Vamos a ver si vemos un poco la sustracción de menores, la inducción de la fuga del menor y sobre todo el trabajo infantil. Vamos a ver eso muy rápidamente el jueves y la semana que viene vamos a empezar con lo que es amenazas, coacciones y esas formas de delitos de carácter psíquico. ¿Alguna pregunta que quiera hacer alguien? Le doy 2 minutos y medio, y si no, dejo el aula para el profesor Sergio Romero, que tiene clase ahora. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿No hay preguntas? Bueno, entonces, si no hay preguntas, nos estamos viendo la semana... No, ahora el jueves. El jueves nos vemos con algunos delitos muy cortitos que vamos a ver para completar esta parte, que es la relativa a los menores. Delitos que en realidad no deberían estar ni siquiera ahí, deberían ser agravantes de alguna forma de secuestro, de alguna forma de privación de libertad, pero bueno, están ahí la no presentación del menor y ese tipo de cuestiones. No, el trabajo es individual. No, no se puede hacer de a dos. No, no, no. No, 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 no. El trabajo es individual. Cuando nosotros teníamos clases presenciales en el aula, sí, lo hacíamos en grupo, porque lo trabajábamos en el aula y después lo trabajaban ustedes en su casa. Pero no, en esta modalidad virtual no. No, porque va a ser uno y después le va a poner el nombre al otro, ya conozco. Individual. Hagan el trabajo individual, tienen hasta el 20 para presentar un buen relato de los hechos que contenga todos los elementos del tipo y que pueda ser fácilmente leído en voz alta, ¿no? Expresado de manera oral. Esa sería la idea. De todas maneras, lo que me sorprendió también, y esto lo digo antes de cerrar, nadie me hizo ninguna consulta al correo electrónico sobre el trabajo práctico. Le metieron nomás para adelante y me parece bien, pero hagan consultas, pregunten. Cualquier cosa me mandan... No, el 145 bis se aplica, el protocolo no. El protocolo es un marco normativo mínimo. Lo que importa es la ley penal. No, no, no es como el concepto de tortura. No, no, acá hay un tipo penal específico. No, no. ¿Está? Bueno, nos vemos en la próxima clase. Hagan bien el trabajo, aprovechen. Y nos vemos el jueves. Cualquier novedad yo les aviso por el Telegram. Nos vemos.